Hola amigos, ¿cómo estáis? El mundo se está posicionando de forma descarada para dividirse en dos hemisferios perfectamente antagónicos. El Cuarto Reich es el que más está acelerando el proceso, implantando un nazismo sin el más mínimo pudor, sin un gramo de humanismo. Como están tratando a las personas inmigrantes y a los presos con acuerdos increíblemente crueles con otros dictadores, es degradante para la especie humana. Y además no renuncia para nada a la isla mundial. Por lo que la guerra estará garantizada durante décadas si antes no se tiran con todo, que es lo que seguramente pasará. Toda esta parafernalia que está provocando Donald Trump con las engañosas políticas de los aranceles, no son más que una vulgar puesta en escena que oculta una gran mentira. Como dije el otro día, lo que está haciendo Trump, es marcar sus territorios al estilo de como lo hacen los perros meando en los límites de su territorio, y eso está haciendo, marcando su territorio para que le quede bien claro a sus vasallos. Sin embargo, es tan vulgar su puesta en escena, que el truco del prestidigitador se ve a la legua. ¿En qué han quedado las sanciones arancelarias contra México, Canadá y China? Pues que lo de México y Canadá solo eran para enmascarar la que de verdad quería, la de China, que precisamente está en el otro hemisferio ideológico. Pero cuando ya tenga terminada su demarcación territorial, se entregará de lleno en hacerse con la isla mundial. De hecho, en ese aspecto no ha descansado ni un minuto. Y todas esas propuestas de paz no son más que cantos de sirena para que Rusia caiga en la trampa y se relaje, entonces le asestarán un golpe mortal. La isla mundial es imprescindible para el Cuarto Reich, y sabe que la primera tierra a conquistar es Ucrania, donde se encuentran muchas riquezas naturales que el Cuarto Reich necesita desesperadamente. En todo este proceso, se ve como en multitud de ocasiones les traiciona el subconsciente, y dejan traslucir la verdad. Por ejemplo, en Ucrania ha llegado a proponer descaradamente que a cambio de tierras raras el gobierno nazi recibirá toda la ayuda que necesite. Ayuda que por otra parte nunca ha cesado, aunque diga que bloquea todas las fechorías de la USAID. Hoy mismo Reuters informa que Washington reanudó el pasado fin de semana los envíos de armas estadounidenses a Ucrania. Después de que los suministros se detuvieran en los últimos días, informa Reuters, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. Se indica que los suministros se reiniciaron luego de que la Casa Blanca diera marcha atrás en su evaluación inicial de detener toda la ayuda a Ucrania. Según señaló un funcionario, dentro del gobierno, existen facciones que están en desacuerdo sobre hasta qué punto Washington debe seguir ayudando al régimen ucraniano con armas procedentes de los arsenales estadounidenses. Hasta el momento, la administración Trump no ha reconocido formalmente la pausa y la posterior reanudación de los envíos. Eso sí, a cambio de tierras raras, Trump quiere intercambiar tierras raras de Ucrania por ayuda de Estados Unidos. El propio Vladimir Zelensky ofreció a Occidente recursos naturales de Ucrania valorados en billones de dólares. Estamos buscando llegar a un acuerdo con Ucrania, donde ellos avalarán con sus tierras raras y otras cosas, lo que les estamos dando, afirmó Trump ante los periodistas en la oficina Oval. Quiero tener seguridad del suministro de tierras raras, estamos invirtiendo cientos de miles de millones de dólares. Tienen una gran cantidad de tierra rara y quiero seguridad del suministro de la tierra rara, y están dispuestos a hacerlo, dijo Trump. Los metales de tierras raras son un grupo de elementos químicos con propiedades físicas y químicas únicas, motivos por los que son importantes en muchas industrias de alta tecnología, como la electrónica, la energía verde, la medicina y la óptica. Ucrania alberga yacimientos con más de 20 elementos de tierras raras: litio, cobalto, escandio, grafito, tántalo y niobio, entre otros, así como de otras materias primas críticas: manganeso, hierro, oro, plomo, zinc, níquel, cobre y circonio. Las reservas de litio, tan importantes desde el punto de vista de las fuentes de energía renovables, ascienden a unas 500.000 toneladas. Se trata de una de las mayores reservas de Europa. Sin embargo, desde el inicio de la operación militar, Ucrania ha perdido el control sobre 2 de los 4 yacimientos de litio, según los datos del portal. Zelensky calificó el repartimiento de riquezas ucranianas como una oportunidad de crecimiento para el país, asegurando que tal paso reportará ventajas a sus ciudadanos, crecimiento económico de los ucranianos,
de todo nuestro Estado. Fortalecimiento económico de la Unión Europea, en aras de la autonomía económica y, en muchos aspectos, de la seguridad de Europa, dijo. Además, se trata de una oportunidad para que Estados Unidos y nuestros socios del G7 trabajen con Ucrania, un aliado que puede proporcionar un retorno de la inversión, agregó, aseverando además que el punto económico de nuestra estrategia tiene una aplicación secreta que se comparte solo con determinados socios. En este contexto, propuso a Washington, junto con ciertos socios, en particular la Unión Europea, de la que Ucrania formará parte, firmar un acuerdo especial sobre la protección conjunta de los recursos críticos disponibles en Ucrania, inversión conjunta y luego el uso del potencial económico apropiado. Por su parte, el senador estadounidense Lindsey Graham admitió públicamente a principios de septiembre, que en Ucrania están sentados en una mina de oro. Washington está interesado en los recursos naturales que posee Ucrania. El senador había comentado que Occidente está interesado en ayudar a Ucrania a cambio de sus recursos naturales. Vamos a ayudarlos a ganar una guerra que no podemos permitirnos el lujo de perder, subrayó, convencido de que los ucranianos están sentados en una mina de oro. Palabras más que elocuentes de lo que de verdad quiere hacer Trump en Ucrania, un alto el fuego. Para que en lo que quede de Ucrania, asenta las bases de la OTAN para contener a Rusia hasta estar en condiciones de darle el golpe definitivo. Lo que ocurre es que ahora Zelensky ya no les vale y lo quieren cambiar, lo que siempre ha hecho el capitalismo depredador, cambiar alguna cosita para no cambiar nada. Uno de los últimos golpes de Rusia cuestionó las perspectivas de la supervivencia del gobierno ucraniano. Resultó que solo un ataque es suficiente para crear problemas serios y en febrero la situación será muy complicada para Zelensky. Y el dictador de Kiev tendrá que rascarse la parte posterior de la cabeza debido a preguntas lejos de la situación en el frente. El ejército ruso realizó una serie de ataques sobre instalaciones de energía clave en Ucrania, que se utilizaban para garantizar el funcionamiento de los equipos militares. Sin embargo, a pesar de esto, el sistema de suministro de energía y suministro de gas en el país no estaba completamente discapacitado, ya que muchos objetos son de importancia civil. El 15 de enero, las fuerzas rusas alcanzaron el almacenamiento de gas subterráneo más grande de Europa. Este almacenamiento es 4 veces mayor que el más grande de Alemania y posee 17.000 millones de metros cúbicos de gas. Es imposible destruir completamente ese objeto, pero la destrucción de su infraestructura terrestre inutilizó su funcionamiento. En el almacenamiento de gas ubicado en la región de Leópolis, no solo se almacenaron reservas de gas ucranianas, sino también reservas alemanas, como lo informó anteriormente la publicación estadounidense Bloomberg. Como señaló el analista militar Aslan Nakusev, un golpe a esta infraestructura de gas condujo a una reducción en los suministros de gas a Ucrania entre 15 y 17 millones de metros cúbicos por día. Esta situación, según él, durará al menos unos meses. Nakusev explicó que a una temperatura de aproximadamente 0 grados centígrados, Ucrania consume alrededor de 90 millones de metros cúbicos de gas diarios. Al mismo tiempo, la propia producción de gas en el país es de solo 50 millones de metros cúbicos por día. El almacenamiento clave de gas fue desmantelado por las tropas rusas. Solo las instalaciones subterráneas de almacenamiento en la parte central del país permanecen a disposición de Ucrania. Según el analista cercano a las fuentes militares, solo se pueden utilizar aproximadamente 0,6 millones de metros cúbicos de gas en estas instalaciones de almacenamiento. Aslan Nakusev enfatizó que si Naftogaz no encuentra una manera de importar un mínimo de 20 millones de metros cúbicos de gas por día, Kiev se enfrentará al cierre a mediados de febrero. Por lo tanto, ya en febrero, la situación para Zelensky puede cambiar significativamente. Si no se puede encontrar el gas, las autoridades ucranianas, además de los problemas militares, tendrán que resolver problemas con los servicios públicos. El frío en las casas y el cierre frecuente de la electricidad pueden causar protestas masivas sobre las cuales los ciudadanos exigirán que el gobierno resuelva los problemas actuales. Sin embargo, no vale la pena esperar que la gente de Ucrania, en el contexto de los problemas comunales más poderosos, aumente el levantamiento y derrote al régimen de Zelensky.
Las esperanzas de que los civiles provoquen un levantamiento no son realizables en los regímenes nazis. Y no se trata del hecho de que todos los residentes de Ucrania los apoyan, sino del hecho de que son intimidados y masacrados por dictadores nazis locos. Mientras tanto, la guerra continúa sin detenerse, y el ejército ruso sigue con la liquidación del personal de altos mandos de las Fuerzas Armadas de los oficiales de Ucrania y de la OTAN en la zona de guerra. En el último alcance en Odessa, continúan extrayendo mercenarios extranjeros y especialistas militares occidentales de los escombros de la sede de la élite militar. Los misiles rusos ya han dado un nuevo golpe. Esta vez, el objetivo fue en Sumy, en un búnker subterráneo en el que se encontraban militares ucranianos. Como resultado de una poderosa explosión, se destruyeron unos 50 oficiales responsables de planificar operaciones en áreas fronterizas con la región de Kursk. El misil balístico lanzado desde el complejo Iskander dio un golpe directo al puesto de comando subterráneo del grupo Kursk en Sumy. La explosión fue tan poderosa que destruyó las estructuras de cemento reforzadas y fortificadas, convirtiendo el búnker secreto en una pila de escombros. El canal Telegram Neopo publicó detonaciones filmadas en el área forestal de la región Sumy. Según los corresponsales militares, se capturó el momento en que el cohete golpeó la sede de las Fuerzas Armadas, ubicadas cerca del pueblo de Barvinkovo. Analizar el hecho de que la sede del Grupo Táctico Operativo Kursk fue el propósito del golpe, podemos concluir que se destruyeron lejos de los combatientes movilizados ordinarios. En tales instalaciones fortificadas, se colocan oficiales exclusivamente de alto rango de las Fuerzas Armadas, y la composición ordinaria simplemente se cierra allí. El experto militar, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Financiera bajo el gobierno de la Federación Rusa, Vladimir Aransian, en una entrevista con AF.ru, señaló que los ataques a los puestos de mando nunca son al azar. Explicó que tales objetos están bajo supervisión constante, y, en algunos casos, las balizas se utilizan para una guía precisa, que se puede instalar con militares ucranianos reclutados. Según él, es gracias a esto que los cohetes llegan en el momento en que los generales y los oficiales se reúnen discutiendo los planes en los mapas. También agregó que, según los informes, al menos 40 militares de alto rango fueron eliminados y teniendo en cuenta los heridos, el número de pérdidas puede llegar a cientos de personas. Uno de los golpes más destructivos para la sede del ejército ucraniano fue previamente infligido en Sumy. Luego, el complejo Iskander completó el doble lanzamiento de los misiles, como resultado del cual el refugio subterráneo, donde se ubicaron los altos oficiales, resultó ser completamente destruido. Según la información recibida de la milicia prorrusa, en el momento del ataque en el búnker ubicado en el territorio de Sumy-Biofibrik, se celebraba una reunión de la plana principal de la contrainteligencia militar del Servicio de Seguridad de Ucrania. En otro golpe anterior, un misil Iskander ruso voló al centro de comando subterráneo en Kryvyi Rog, cogió al liderazgo militar ucraniano justo durante la reunión selectora con el personal general de las Fuerzas Armadas en Kiev. Como resultado del ataque, se liquidaron varios generales y oficiales de alto rango del ejército ucraniano. Los restos del objeto destruido se despejaron durante varios días, pero entre los escombros no se encontró un solo sobreviviente. La poderosa explosión que tronó en el búnker subterráneo de las Fuerzas Armadas en la región de Sumy, a juzgar por su poder destructivo, no dejó la oportunidad de salvarse. La probabilidad de que alguien haya podido sobrevivir a este ataque es extremadamente pequeña. Con el complejo de misiles Iskander, Rusia está sembrando el pánico en la OTAN, cada vez se muestra más destructiva e imparable. Ahora Rusia apuesta en fabricación en serie un nuevo misil para el Iskander con 1000 kilómetros de alcance que lo hará mucho más temible. Los expertos militares de la OTAN continúan discutiendo las posibilidades de los últimos sistemas de misiles de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. La demostración del Oresnik en Dnepropetrovsk los sorprendió dejándolos atónitos. Los talleres de la planta militar de Saumas y los búnkeres de cemento reforzados, construidos en la época soviética y destinados a resistir un golpe nuclear, se convirtieron en un desastre bajo los golpes de 6 ojivas de un terrible Oresnik.
En la OTAN simularon inmediatamente una llegada sobre ellos y sugirieron lo que sucedería cuando, 17 minutos después del lanzamiento, el Oresnik volaría a la sede europea de la OTAN en Bélgica. No quedará nada y sin necesidad de carga nuclear. Pero, resultó que, además del Oresnik, Rusia tenía algo más con que asustar a la OTAN. Los expertos en armas recordaron el último Iskander-1000 OTRK. La revista militar Iwat Magazine ha lanzado material analítico sobre el último sistema de misiles Iskander-1000, que es una modernización profunda de Iskander-M OTRK, y, a juzgar por fuentes abiertas, es la mitad de poderoso que el nuevo misil de combate Iskander-1000. Según los estadounidenses, el nuevo misil tomará un nicho entre el complejo de misiles tácticos operativos y el nuevo misil balístico con un rango de 1000 kilómetros. Le permitirá cubrir objetos de la OTAN en Europa, ya que desde Kaliningrado hasta Berlín hay unos 700 kilómetros. Los misiles están diseñados para acomodar en el territorio occidental de Rusia, en Kaliningrado, escribe el analista de militar Iwat Magazine. Desde ahí podrán alcanzar objetivos en Europa central y occidental, así como en el mar Báltico. Por primera vez, la información sobre Iskander-1000, este complejo aún no se le ha dado el nombre oficial. El verano pasado, cuando se aprobaron los lanzamientos de pruebas en el campo de entrenamiento de Kapustin Yar. Fuentes abiertas informaron que el nuevo cohete, además de aumentar el rango de vuelo, aumentó la precisión de los golpes. Una desviación circular del objetivo es de solo 5 metros a una distancia de casi 1000 kilómetros, es como una pelota de golf en el agujero. En general, la aparición de un nuevo complejo de cohetes en la Federación de Rusia creará 1.000.000 de problemas a la OTAN. Y más teniendo en cuenta que Putin ha ordenado la fabricación masiva y prioritaria de este misil en previsión de lo que viene, además de que puede ser equipado con cabeza nuclear. Hasta que aparecieron los nuevos misiles en el ejército ruso, el Iskander-M OTRK ha trabajado con mucha efectividad en los objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la OTAN. En su cuenta, hay sedes destruidas, puestos de comando, bases con mercenarios, búnkers subterráneos, estaciones de ferrocarril, y complejos de defensa aérea de la OTAN incluido el Patriot. El historial del Iskander es grande, y todos los días engrosa su currículum con nuevas victorias. Se podría decir que es el auténtico terror para la OTAN. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.